Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz y si tienes deberes que hacer al aire libre, cuanto antes mejor, que viene arreando ya el calor y se va a notar de forma intensa en buena parte de España, con máximas de 44 grados donde siempre, donde todos los veranos, en Badajoz, en Córdoba, por encima de los 40 en Zaragoza, en Toledo, en Madrid. Bueno, hoy hay una foto que retrata bien no solo cómo le fue al gobierno en la jornada en la que pretendía celebrar el primer aniversario de las elecciones generales del 23 de julio. Es una imagen que refleja a la perfección la realidad de la legislatura, con un ejecutivo siempre en la cuerda floja, con una extrema debilidad parlamentaria y sometido al chantaje permanente del partido de Puigdemont. La protagonista de esa foto es la vicepresidenta María Jesús Montero, sentada en su escaño junto a la butaca vacía del escaño de Pedro Sánchez. Esto tampoco es nuevo, pero cuando hay un debate en el que el gobierno no tiene amarrados el 100% de los apoyos, cuando sabe que va a perder la votación, el presidente prefiere no pasar el mal trago, abandona a los suyos y solo pisa el hemiciclo ya para votar. Y lo hizo, hay que decir que el día no empezó mal del todo para Sánchez. Lo hizo presumiendo, acudió a las redes sociales, tanto le gustan, con un mensaje algo previsible. Hoy, hace un año, España frenó a la ultraderecha. Esto por la mañana. Luego ya después, a lo largo del día, poco a poco se fue topando con la realidad. Bueno, la amenaza de este gobierno no es la ultraderecha. Son sus propios socios con protagonismo especial durante este año para Junts. Para hacérselo saber, el partido de Puigdemont rechazó los objetivos de déficit del gobierno. La primera, en la frente. Es verdad que el Ejecutivo puede volverlo a someterlo a votación, pero esto lo que hace es frenar la tramitación de los presupuestos en un nuevo revés al gobierno. Esto no lo vieron venir en el PSOE porque pensaban que Junts iba a apoyar la senda de déficit, que como te digo es el primer paso para la aprobación de los presupuestos. ¿Qué cambió a última hora? Que los de Puigdemont saben que son imprescindibles y que tienen cogido a Sánchez como rehén, que es lo mismo que tener como rehenes a todos los españoles. Y cambió en ese apoyo que en principio iban a dar para la senda de déficit, tornado ese apoyo luego en un no, cambió que hoy el presidente va a estar en Barcelona y que se va a reunir con Pere Aragonés, en principio para firmar el traspaso de las competencias del ingreso mínimo vital. Pero esto no es lo esencial o lo trascendental. La clave de ese encuentro está en las negociaciones con Esquerra para convertir al socialista Salvador Illa en presidente de la Generalitat. El mensaje, por tanto, de los de Junts, que en esto suelen ser bastante transparentes, es muy claro. Sánchez, cuidado con lo que juegas y con quién juegas. Si consigues que Salvador Illa sea presidente con el apoyo de Esquerra Republicana, atente a las consecuencias porque te vamos a hacer irrespirable la legislatura en Madrid. Y aquí, en este punto, es bueno recordar lo que dijo el fontanero del PSOE, Santos Cerdán, cuando en aquellas reuniones vergonzantes en Suiza entregó una bandeja de plata a la amnistía a cambio de sus 7 votos. El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Pues para ser un acuerdo de legislatura, el chantaje permanente de Junts se le está haciendo bola al gobierno. Los separatistas ya le tumbaron los presupuestos de 2024. Amenazan ahora con hacer lo propio con los de 2025, tras un primer aviso con lo de la senda de déficit. Y así podíamos continuar. Han impedido al Ejecutivo sacar adelante la ley del suelo, la de la prostitución e incluso la propia amnistía en un primer envite.
¿Qué fue lo último en esa jornada de aniversario que Sánchez pretendía que fuera triunfal y que terminó en una especie de funeral? Pues la votación del proyecto de la ley de extranjería. De lo que se trataba era de su mera admisión a trámite. Pero ni por esas Sánchez consiguió el apoyo de todos sus socios. Como Junts se niega a que Cataluña entre en el reparto forzoso de los menores no acompañados, pues le dijo que nones, que tampoco le apoyaba en esto. Y luego ya el gobierno, pues viendo que no las tenía garantizadas con Junts, lo que hizo fue llamar a la puerta del PP para que le salvaran este trámite. Su principal argumento, muy básico: o nos apoyáis o sois unos racistas. Y esto es todo mucho más complejo que una simplificación propia de alguien que ha hecho dejación de funciones en un asunto prioritario, en el que también Junts le ha dejado compuesto y sin novia al gobierno. Bueno, ese nuevo chantaje del partido de Puigdemont sobrevoló en el Congreso junto a los líos judiciales de la mujer del presidente, de la propia citación de Sánchez y de la imputación de su hermano. Los últimos movimientos del caso Begoña van precisamente encaminados a tumbar la citación del presidente. Para ello, Pedro Sánchez ha recurrido a todos los elementos que controla. Y aquí el que no falla, el comodín para todo, ya sabes quién es. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está. La Fiscalía aquí tampoco podía defraudar y ha presentado un recurso para que el juez Peinado no vaya a Moncloa a interrogar al presidente por los negocios de su mujer. Este es el primer organismo que ha utilizado Sánchez, y otro, pues, es la defensa de su mujer, que está representada por el abogado Antonio Camacho, exministro socialista con Zapatero. Son dos recursos que en realidad es uno solo porque el contenido es muy similar. Le dicen al juez que esa citación del presidente carece de fundamento, que no existe el más mínimo indicio, que no es útil, que es una diligencia innecesaria para los fines de la investigación. Términos muy parecidos con los que le exigen al juez Peinado que deje la citación al presidente sin efecto. En ninguno de los documentos y en ninguna de las declaraciones hay el más mínimo indicio. La única referencia que se contiene al presidente del Gobierno es en la declaración de Juan Carlos Barrabés, en donde dice que se reunió en una ocasión con el presidente del Gobierno y un alto cargo de Moncloa, y en segundo lugar un contacto puntual en un momento en el que él había ido a trabajar con mi representada. Antonio Camacho es el letrado de Begoña Gómez, que al igual que la Fiscalía, como digo, han presentado sus alegaciones contra el juez Juan Carlos Peinado. ¿Paraliza la citación esto de Pedro Sánchez? ¿Evitan que el juez pueda acudir el día 30 de julio a Moncloa a tomarle declaración como testigo? Pues la respuesta es que no. Hasta que no se resuelvan esos recursos, todo sigue vigente. Esta es la situación ahora mismo. Y el resto lo que quieren desde Moncloa, desde Ferraz, desde el equipo de opinión sincronizada, es llevarlo al ámbito político, que ahí es donde mejor se mueven. Ni Begoña Gómez, ni Pedro Sánchez, ni el PSOE han dado ni una sola explicación sobre los asuntos que investiga el juez. No han aclarado nada sobre el máster de Begoña Gómez en la Complutense, tampoco sobre las relaciones con el empresario que impulsó ese máster, el imputado Carlos Barrabés. No han explicado ni media sobre los encuentros en Moncloa, con presencia de Sánchez y ese mismo empresario recomendado por Begoña Gómez en 2 cartas, que luego recibió millonarias adjudicaciones públicas. Por eso no estaría de más dejar al juez que haga su trabajo, que determine la responsabilidad penal del presidente del gobierno y que las responsabilidades políticas se depuren en otro espacio, por mucho que las quiera evitar el PSOE, el gobierno y toda su factoría de marketing. En esta fase de la instrucción pueden caber dudas jurídicas sobre si hay delito o no. De lo que no hay dudas es que se ha incurrido en un conflicto de intereses muy difícil de justificar.